¿Quién está en guerra? ¿Quién está en guerra? Hoy tenemos una gran guerra contra el frío. ¿Quién va ganando? ¿El frío o nosotros? Toda nuestra vida, el caminar con Cristo es guerra, es batalla, es lucha. Y tú ves justamente hoy en el mundo naciones que están en guerra. ¿Y cuál es el propósito de esa guerra? ¿Cuál es el propósito de esa guerra? ¿Cuál es el propósito hoy entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas? ¿Cuál es el propósito? La victoria. La victoria. Entonces tú estás en guerra, tú buscas ser ¿qué? ¿Derrotado? No. ¿Vencido? No. Quieres ser vencedor. Amén. Y solo basta con que yo diga, voy a ser vencedor. En principio sí. ¿Por qué? Porque la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Si yo digo que voy a vencer, es que en el nombre de Cristo voy a vencer. ¿Por qué? Porque yo estoy vinculado al vencedor, al que venció. Ayer, hoy y por los siglos será vencedor. Amén. Quiere decir que entonces, ¿quiénes están en guerra? Obviamente los que están dentro de un ejército, que se llaman soldados. Muy bien. El título de la predicación, ¿qué tipo de soldado busco ser? ¿Qué tipo de soldado busco ser? Y dijo Pablo un consejo a su discípulo Timoteo. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Primeramente, quiere decir que todo soldado de Jesucristo va a estar sufriendo penalidades, va a estar pasando pruebas, va a estar pasando dificultades, va a estar pasando crisis. Y tienes que aprender a vivir con ellas toda tu vida, porque así va a ser. El cristiano tiene aparejado justamente los conflictos, los problemas, las crisis, las luchas, las batallas, las guerras. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida. Pero tienes que ser un buen soldado, no un mal soldado. Tú como buen soldado, ¿de quién? De Jesucristo. Un ejército es un conjunto de fuerzas aéreas y terrestres de una nación. El ejército de Cristo está conformado justamente de soldados espirituales. Y vamos a ver entonces si hoy yo cumplo los requisitos de todo soldado y si estoy justamente trabajando en el ejército correcto. Quiero que me acompañes, vamos a empezar a ver qué es lo que dice Dios justamente esta mañana para nosotros. Y está en el libro de Deuteronomio, quinto libro del Pentateuco, capítulo 20. Y habla este capítulo de las leyes sobre la guerra. Quiere decir que hay normas, hay requisitos que están sujetas para hacer guerra, no cualquiera puede llevar a hacer la guerra. La pregunta sería, ¿cualquier persona está apta para la guerra? Pregunta, o segunda pregunta, ¿todo cristiano está apto para la guerra? La respuesta debe de ser sí. ¿Por qué? Porque es cristiano, porque es un soldado de Cristo. Lo acabamos de leer. Y vamos a ver que en este capítulo 20, pues nuevamente vamos, cómo es que Israel tenía guerra tras guerra, lucha tras lucha, pero tenía que cumplir requisitos para esa lucha, para esa guerra. Geográficamente, Israel estaba en una situación o en un lugar demasiado conflictivo.
Porque toda la gente que estaba de Egipto y quería ir a Canaán tenía que pasar justamente por Israel. Los que querían pasar a Siria tenían que pasar por Israel. Y él tiene que defender justamente su territorio. Y tú tienes que defender tu territorio. Tú tienes que defender tu casa, tu familia, tus hijos, tu misma vida. Tienes que saber defenderla y estar siempre preparado para la lucha. Porque somos soldados activos. El soldado no está de vacaciones. El soldado está activo. ¿Qué quiere decir? Que está preparado para la lucha. ¿Cuándo? Cuando se necesite. Pero hay que saber qué armas tengo que usar. Tengo que saber cómo tiene que ser mi actitud. En quién debo de creer. ¿Cuándo tiene que ser la guerra? No en cualquier momento tiene que haber guerra. Pero eso todo lo tenemos que aprender. Muchas veces Israel caía en temor y miedo porque veía que el ejército contrario tenía mucho mejor armamento, mejores caballos, mejores armas. Y comenzaba él a llenarse de miedo, de temor, así como tú comprenderás. De repente sientes que la batalla está arreciando y te sientes amedrentado, temeroso, porque estás dejando de confiar en quién debes de confiar. Porque tus ojos están puestos en el temor, en el enemigo, cuando tienen que estar puestos en Cristo Jesús. Esa es la lucha de nosotros, de no dejar de ver a Cristo en la crisis, en los problemas. Y tenía que estarse preparando Israel todos los días, en todo momento. Si tú me acompañas, estamos en el capítulo 20. Dice, versículo 16, pero de las ciudades que de estos pueblos de Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Esa era una de las leyes. No podía dejar con vida a ninguna nación cuando estuviera en guerra. Y mucha gente malinterpreta a Dios por esto. Porque dices que Dios era un Dios sanguinario. No. Velo de manera diferente. Yo te voy a invitar a que si eres un cristiano, tienes que mirar las cosas como Dios las ve, no como tú quieres verlas. Para mucha gente dices que Dios es un Dios sanguinario, un Dios impositivo, un Dios tirano, porque mataba. Y no importaba si era niño o embarazada, una mujer embarazada, si eran de la tercera edad, jóvenes. Tenían que morir todos. Velo de manera diferente. ¿Cuál es el propósito? ¿Que prevaleciera quién? Su pueblo. A ver, vamos a verlo de manera diferente. ¿Quién debería de prevalecer? ¿Un hijo de Dios o el hijo del diablo? ¿El hijo de Dios o el hijo del diablo? Los hijos de Dios decimos los hijos de Dios. Y los hijos del diablo dirán los hijos del diablo. Y yo pregunto hoy a los hijos de Dios, ¿quién debe prevalecer? Los hijos de Dios. Sobre todas las cosas tienen que prevalecer. Y Dios quiere que tú prevalezcas, que quedes firme en la guerra. Y para ello tienes que sacar todo aquello que te está estorbando para ser ganador. No te quedes con nada. Un poco de levadura, leuda toda la masa. Tienes que sacar toda aquella levadura que, aunque sea muy pequeña, va a terminar contaminando todo tu corazón, toda tu vida, toda tu familia, a todo tu matrimonio. ¿Estamos entendiendo? Regresamos al capítulo 20, versículo 1. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, es normal que tú quieras ver justamente eso. Es que pastor no sabe. Hay muchos problemas en casa. No quieren ser obedientes, se levantan tarde, no quieren leer, no quieren hacer tarea. Discutimos mucho mi esposa y yo, queremos ganar el uno al otro. ¿Qué te está diciendo Dios ahí? Cada vez que tú tengas problemas en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, ¿qué te está diciendo Dios a ti? No te está preguntando quién es el culpable.
Porque es muy fácil que tú digas, es que es mi esposa, la esposa que tú me diste. Señor, no la escogiste bien para mí. Queremos justificar. El esposo que tú me diste no fue el correcto, es un flojo. No, ¿qué es lo que Dios te quiere decir cuando tú tienes problemas en tu matrimonio, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia? ¿Qué te está diciendo hoy Dios? ¿Sabes lo que te está diciendo Dios? Leemos nuevamente el versículo 1. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si dieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, ¿qué dice el Señor? No tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Muchas veces Dios te tiene que llevar a la historia, te tiene que llevar al pasado. Y que vayas reconociendo las victorias de tus pasados. O sea, ¿el pasado tenemos victorias o han sido derrotas? Bueno, para mí han sido victorias. Sí, no dudo que en algunos momentos de mi vida he tenido derrotas, pero ha sido más por mi orgullo, ha sido más por mi necedad, ha sido más por mi soberbia, ha sido más por ignorancia, pero no por Dios. Porque cada vez que tú pones las cosas en las manos de Dios, te lleva a la victoria. Cada vez que tú pones las cosas, tus planes, tus proyectos, tus objetivos en las manos de Dios, Dios te lleva siempre a la victoria y te lleva siempre al éxito. ¿Cuál es el secreto? No seas sabio en tu propia opinión, reconoce a Dios en todos tus y Él enderezará. Es lo que dice la palabra. Quita tu orgullo, no te sirve. Quita tu soberbia, no te sirve. Te está deteniendo. Y si Dios tenía algo mejor para ti, tu soberbia te está llevando justamente a la derrota. Versículo 2. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Qué tan importante es justamente esto. Tener un líder, tener alguien que nos esté ayudando a entender, alguien que nos está aconsejando para caminar de manera más certera en cada paso que tú des. Y aquí está muy claro. El sacerdote tenía el oficio de tener una comunión directa con Dios y con el pueblo. Dios le hablaba al sacerdote lo que el pueblo tenía que hacer, y esa comunión los lleva justamente a la victoria. En tu casa, ¿quién es el sacerdote? Porque tiene que haber un sacerdote. Y si bien es cierto, papá y mamá son sacerdotes, uno tiene que liderar justamente el sacerdocio. ¿Quién es? ¿Quién es? La presidenta. Es triste eso. Está perdiendo el varón justamente el liderazgo y está excediendo todo a la mujer. Y no porque la mujer no tenga la capacidad, no porque van en contra del orden de Dios. Simplemente es eso. No es un Dios machista, no estamos hablando que la mujer es inferior, no estamos hablando en el orden de Dios. Dios puso al varón para ser ¿qué? Líder, estratega. Un equipo va a ganar cuando tiene un buen estratega en el campo, en la guerra, porque está planeando tiene justamente cómo hacer la lucha, tiene estrategias claras y precisas de cómo hacer la guerra. Y deja de discutir, deja de pelear. Estás perdiendo la batalla de esa manera. ¿Cuántas veces Jesús nos enseñó que el silencio era una llave para la victoria? Cuando estuvo con Pilatos, él guardó silencio. Cuando estuvo con Herodes, él guardó silencio. Cuando estuvo con los sacerdotes y escribas, él guardó silencio. Y para eso hay que tener sabiduría cuando debes de guardar silencio para que vayas a la victoria. Y para eso se requiere sabiduría. Vamos a aprender hoy, en esta mañana, porque es importante entender dónde nos encontramos como soldados.
Voy a hacer una pregunta. ¿Muchos o pocos? ¿Muchos o pocos? ¿En dónde te encuentras? ¿En los muchos o en los pocos? Y tal vez dice, oh, pastor, da más dato porque no, como que no logro entender. Pero te voy a dar el dato. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Dónde estás? ¿En los pochos? ¿En los muchos o en los pocos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que miraba Israel? Miraba justamente el armamento, el número de soldados, cómo estaban ellos justamente preparados. Y Dios decía, no mires justamente al enemigo, mírame a mí. Aprende a mirarme a mí. Pedro no miró a Jesús, él empezó a mirar la tormenta, él empezó a mirar los rayos, los truenos, él empezó a ver los relámpagos y demás. Él empezó a hundirse porque dejó de ver a quién, a su Salvador. Y mucha gente cristiana deja de ver a Cristo. ¿Quiénes son esos pocos? Los que han cumplido los requisitos, anótalo, los que han cumplido los requisitos, esos son los pocos, esos son los elegidos, los que han cumplido los requisitos. Tenía que aprender 3 cosas el ejército de Israel. Tienes que aprender 3 cosas el día de hoy, si realmente quieres hoy ganar la guerra. Primeramente, Israel tenía que ser una minoría comprometida. Tenía que aprender a ser una minoría confiada y tenía que ser una minoría compasiva. 3 virtudes que no se tienen que olvidar en tu vida. Tienes que aprender a ser confiado, comprometido y compasivo. ¿Y a qué se refiere una minoría justamente confiada? ¿A qué se refiere una minoría confiada? Antes de contestar justamente esto, quiero llevarte qué es lo que justamente lleva la derrota a toda nación, a todo pueblo, a todo cristiano. El miedo, el temor. Te llenas de miedo, te llenas de temor, ¿y qué sucede? El miedo del enemigo te paraliza. El miedo te ancla y no te permite pensar, no te permite actuar. Estás completamente paralizado, mental y físicamente. ¿Cuántas veces has tenido un sueño de pesadilla y quieres moverte y no puedes? Y quieres correr y no puedes. Y sientes que te agarra la mano peluda y tú quieres correr y no puedes. Justamente es por eso, porque el miedo te paraliza y no te permite pensar de una manera correcta y sabia. Y lo que tú tienes que dejar de ver es justamente al enemigo, dejar de estar pensando en tus miedos y pensar mejor en Jesús, que Él tiene justamente el arma correcta para que tú la uses y avances en victoria. Pero es Él. Y uno de los principios para aquellos que viven en temores y miedos, lo dice justamente el versículo 3. Y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón. Punto número 1, no desmaye tu corazón. No te canses de estar orando. Sigue orando, sé perseverante en la oración, sé constante en la oración, no importando las circunstancias que tú estés viviendo, no importa las crisis que estés tú pasando, sé perseverante en orar, que no desmaye justamente tu corazón, no temáis, sino cree. Lo contrario a la fe es el temor, lo contrario a la fe es el miedo. Entonces no desmaye tu corazón, no temas, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. No les des el lujo al diablo de verte temeroso y miedoso, porque entonces ya perdiste. Porque comienzas entonces a dudar si realmente eres cristiano.
Y empiezas a dudar si realmente tienes la fe necesaria. Y eso no te va a llevar a la victoria. Tiene que haber fe en tu vida. Si tú me acompañas, ponle una marca a Deuteronomio y quiero que vayamos a Santiago, capítulo 1. Santiago 1:6. Dice, pero pida con fe, Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. ¿Qué es lo que pierde un cristiano de falta de fe? Dirección. Se desenfoca y comienza a ver todo menos lo que tiene que ver y comienza entonces a vivir una vida de confusión. ¿Seré acaso cristiano? ¿Acaso podrá Dios ayudarme? ¿Estaré en la iglesia correcta? ¿Estaré con el pastor correcto? ¿Estaré en la iglesia correcta? Y comienza justamente el enemigo a hacer estragos en tu fe. Y vean lo que la consecuencia que tiene el que tú dudes, versículo 7, no piense, pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¡Qué fuerte! Ten mucho cuidado de estar dudando del poder de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y Él es galardonador de los que le buscan. ¿Qué versículo viene a tu mente cuando de repente el miedo quiere llenar tu corazón o tu mente? Y quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 16. Vean lo que dice Jesús en tiempo de crisis, en tiempo de duda, en tiempo de temor. Dice aquí Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué dice ahí? Muchas veces necesitamos paz para pensar bien. Si tú no estás en paz, no vas a pensar bien. Si no, vas a preguntarle a Elías cuando lo veas allá, ¿por qué te fuiste a la cueva? ¿Por qué te fuiste a la cueva cuando tú unas horas antes habías hecho grandes proezas en el reino de Dios? Hiciste que cayera fuego del cielo, consumiste a un animal que estaba completamente inundado de agua y tú así, Dios te permitió justamente el holocausto, quemarlo totalmente. Y solamente bastó una palabra. ¿De quién? De Jezabel, la reina de Acab, del rey Acab, su esposa. Y nada más le dijo, de mi cuenta corre que mañana no estás vivo. Y se echó a correr. Y corrió y corrió y corrió hasta llegar a una cueva y se metió, no quería salir de ahí. ¿Cuántas veces tú haces eso? Te metes en ti mismo, te metes a tu cuarto, no quieres salir, estás completamente molesto, estás completamente enojado, estás completamente cerrado en tus pensamientos inicuos y no permites que alguien más te ayude. Y aquí dice claramente la palabra, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, tendréis problemas, tendrás luchas, batallas, pero confiad, yo he vencido todo eso y tú dependes de mí y yo soy un vencedor, dice Cristo. Amén. Esa es la diferencia de vivir una vida religiosa o una vida realmente en fe. Una vida donde estás viviendo justamente las promesas que tiene Dios para tu vida. ¿Qué es lo que tenía que hacer justamente Jesús? Jesús realmente nos lleva a pensar primeramente, ¿tú crees en mí? La respuesta es sí, o eres Tomás. Hasta no ver, no creer.
hasta que no vea que mi matrimonio está avanzando, hasta que ver que mis hijos realmente lleguen a los pies tuyos, hasta que ver que no me suban de promoción en el trabajo, hasta que ver que no cambie mi matrimonio, voy a creer en ti. ¿Eres Tomás? ¿O realmente tú le crees a Dios? No importa. ¿Cuánto tiempo oró Abraham y Sara por un hijo? Dios hizo la promesa: vas a tener un hijo de tu esposa, no de la concubina. ¿O no le creyó? Por haber escuchado la voz de tu mujer. Otra vez, ahí está. No, varones, escuchen la voz de Dios, no de tu esposa, porque no siempre la esposa va a ser usada por el Señor, también puede ser usada por el enemigo. ¿Qué está? ¿Le creyó a Abraham? Pero bueno, aquí la pregunta: ¿por cuánto tiempo oraron ellos por ese hijo? Porque muchas veces pensamos que cuando oramos, Dios debe responder de manera inmediata, como si fuera una oración marucha. Y no, Dios va a responder en su tiempo. En su tiempo. ¿Por qué? Porque es un Dios soberano. Él tiene la última palabra. Él sabe si te responde o no te responde. Y nosotros simplemente aguardamos su preciosa voluntad. El sí o el no o el sigo en silencio. ¿Pero qué me asegura? Paz. Paz. Confiar. Yo he vencido al mundo. Israel tenía que aprender una cosa: a no estar viendo justamente lo bien equipado que estaba el adversario. Tienes que dejar de ver cuánto poder tiene el diablo, porque tiene mayor poder Dios. Y eso va a ser siempre. Tal vez el ejército de Israel carecía de número de soldados, tal vez carecía de caballos, tal vez carecía del mejor armamento, pero ¿de quién dependía Israel? Y llévalo al día de hoy. Israel es más pequeño que Chihuahua. Y es uno de los mejores armamentos mundiales. Y mucha gente pide a Israel que les mande soldados para capacitar su ejército. Fíjense, el más pequeño, porque depende de Dios. Sí, sabemos que es un pueblo que está negado a Cristo, no todos. Hay judíos mesiánicos que han decidido creer en el Mesías, pero no deja de ser por ello el pueblo de Dios. Y ves la mano de Dios justamente en ese pueblo hasta el día de hoy, porque fue una promesa de Dios y fue una promesa incondicional, fue de Dios a través de Abraham. Amén. Es importante eso. ¿Te has escuchado el versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Tú lo has escuchado? ¿Hoy lo entiendes? Porque yo escucho, no, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como si fuera algo místico, que con tan solo pronunciar el todo lo puedo en Cristo que me fortalece ya viene justamente, entonces todo bien. No. Lo que quiso decir Pablo justamente a la iglesia de Filipos fue: Dios a través de Cristo te dio los recursos para que tú seas llevado justamente a la victoria y tú seas fortalecido. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Tan solo pronunciar todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿esa es mi responsabilidad? Bueno, en parte tengo que aprenderme la palabra de memoria, pero tengo que estudiarla. ¿A qué se refiere Pablo en eso? Y a lo que se refiere es que Dios ya me dio los recursos necesarios para estar fortalecido. Un recurso es la oración. Otro recurso es la obediencia. Otro recurso es la fidelidad. Otro recurso es la palabra. Otro recurso es el Espíritu Santo. Otro recurso es el perdón. Y vas sumando los recursos que ya Cristo te dio para que tú estés fortalecido. ¿Qué haces con esos recursos? ¿Qué los haces? Los anotas. ¿Qué más haces? ¿Qué más haces? Los tienes que poner en práctica, amado. Los tienes que poner en práctica si eres de esa minoría
Primeramente, ¿qué es qué? Confiada. Y esa minoría confiada tiene tres verdades. Esta minoría confiada tiene tres verdades para el combate contra los enemigos. Primera verdad, tiene que tener presente el hecho presente, un hecho presente. ¿Cuál es ese hecho presente? ¿Qué es lo que tengo que estar recordando todos los días de mi vida? Bueno, si yo me voy nuevamente a Deuteronomio capítulo 20, ¿cuál es el hecho presente? Dice el versículo 1, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. ¿Cuál es el hecho presente? ¿Quién va contigo? ¿Quién iba contigo? No, pastor, no iba, va. ¿Irá contigo? No, pastor, no es en un futuro, es en un presente, va. El Señor va conmigo, Él lo prometió. Y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso fue lo que Jesús prometió. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. ¿Quién lo prometió? ¿Quién lo prometió? Dios lo prometió en la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo. Y si Él lo prometió, lo cumple. Estamos por cumplir 25 años en Cristo. Y yo te puedo decir, en estos 25 años, Cristo lo ha cumplido. Ha ido conmigo. Y si ha ido conmigo, ¿qué te hace a ti diferente si también eres hijo de Dios? Versículo 4 del mismo capítulo 20 dice, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. ¿Quién va contigo? Muchas veces eso no entendemos. Es Dios el que pelea nuestras batallas. Simplemente hay que creerle y hay que obedecerle. Segunda verdad, un testimonio del pasado. Un testimonio del pasado. Tenemos que ir a veces a recordar el pasado. ¿De dónde los había sacado Dios a Israel? De Egipto. ¿Cómo lo sacó Dios? ¿A través de guerras? ¿Luchó Israel? ¿Verdad que no luchó? Simplemente Dios hizo. Cayeron plagas que permitieron quebrantar el corazón del faraón. Y hasta la última plaga, Faraón decidió dejar en libertad al pueblo de Dios. ¿Cuántos israelitas murieron? Ninguno. Cuando ellos salen de Egipto y tienen que pasar justamente por el desierto, se encuentran que está enfrente del Mar Rojo y voltean hacia atrás y venía nuevamente Faraón con su ejército. ¿Dónde se encontraba Israel? En medio de dos situaciones complicadas. El mar, o morían ahogados o morían lanzados o decapitados. ¿Te has encontrado así en tu vida? Cuando tienes que estar entre la espada y la pared, cuando tienes que tomar decisiones de no saber cuál tomar, o le haces caso a uno o le haces caso al otro, porque al final amas a las dos partes y no quieres lastimar. Pero siempre Dios da la respuesta y da la salida justamente en el tiempo menos esperado, porque es oportuno en las cosas. Amén. Y por donde menos pensaba Israel, simplemente salieron por ahí. Cuando tú le crees a Dios, pasan cosas sobrenaturales en tu vida. Isaías 46:9. Isaías 46:9.
Dice, acordaos de esto, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Es lo que dice, acuérdate, muchas veces hay que acordarnos de las cosas pasadas. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿De dónde te sacó Dios? ¿Quién eres hoy con Dios? Y lo dijo justamente en la alabanza. ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estuviera yo hoy si no me hubieras alcanzado? Es cierto. Lo que pasa es que tenemos amnesia. Y yo te pediría, no tengas amnesia. El hombre busca tener amnesia, olvidarse de las cosas que Dios ha hecho en su vida. Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dijo Dios, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Es muy importante esto en tu vida. A veces tienes que dar un stop, tienes que poner un stand-by en tu vida. Ponle un alto a tu vida y ponte a meditar tus caminos, cómo estás caminando, cómo está tu estilo de vida delante de los ojos de Dios. Y aquí lo dice claramente Jeremías, dice, así dijo Dios, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Si tú haces eso, ¿qué vas a encontrar? Descanso en vuestras almas. Pero a veces estás tan ocupado, tienes tantos afanes en tu vida que te va ganando el tiempo. No tienes tiempo para meditar, no tienes tiempo para orar, no tienes tiempo para reflexionar, no tienes el tiempo para escudriñar. Y siempre eres el hombre del mañana. No, mañana lo voy a hacer. Ahora sí, mañana, pase lo que pase, lo voy a hacer. Y sigues postergando justamente algo que para tu vida espiritual es sumamente importante. Tú puedes discernir entre una persona que está comprometida con Dios y la persona que no está comprometida con Dios. ¿Lo puedes discernir? ¿Te puedes dar cuenta de ello? Dios da muchos indicadores cuando alguien realmente está cerca de Él y cuando alguien está alejado de Él. Y también lo dijo la alabanza. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. Aquellos que no faltan, que están pidiendo a gritos más palabra del Señor. Aquellos que realmente siguen su discipulado al pie de la letra, no faltan, son perseverantes, son constantes y están ahí. La gente que llega tarde, la gente que no, la gente que cancela sus citas de discipulado, la gente que le cancela a Dios, es algo bien importante, le cancela a Dios. Tiene hoy la valentía de cancelarle a Dios. ¡Wow! Y yo les he dicho, nunca le digas a Dios no. Aprende a ser comprometido y a ser responsable de las cosas con Dios, por bien tuyo. El único beneficiado somos nosotros. Amén. Tercera verdad, una promesa para el futuro. Una promesa para el futuro. Regresamos nuevamente a Deuteronomio, capítulo 20, versículo 2. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. ¿Quién está preparado para la batalla?
el soldado de Jesucristo. Pero tiene que aprender a escuchar primeramente a Dios antes de entrar a la batalla. Escucha a Dios, escucha a tu papá, escucha a tu esposo, escucha al pastor, antes de que comience la batalla, antes de que comience la lucha. Los soldados israelitas se les dice especialmente qué hacer en el campo de batalla y deben de escuchar la palabra de su líder, de ese líder espiritual. Y mucha gente le da la tentación de decir, creo que no es el tiempo para estar escuchando sermones, mejor ya tomo la decisión. No, primero escucha a Dios. Aprende a escuchar primero a Dios antes de que tú te metas a la lucha, no sea que después de haberte metido ya no sepas cómo salir de ella. Porque no fuiste sabio, no fuiste prudente, no fuiste temeroso del Señor. ¿Qué es lo que te dice justamente Dios antes de una batalla? Te dice, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente esperando a quien devorar. Los soldados de Cristo saben velar y orar para que no entren en tentación. Velan y oran, velan y oran. No solamente son sobrios, sino también velan y oran para que no entren en tentación. Un soldado de Cristo sabe que la lucha no es contra carne o contra sangre y carne. Sabe que son contra huestes espirituales de maldad, contra potestades, contra principados, contra tronos, dominios. Contra esa es la lucha, no contra tu esposo, no contra tu esposa, no contra tus hijos, no es contra tu jefe, no es contra el pastor, son contra los huestes espirituales de maldad. Y la pregunta es, ok, como yo no veo a esos demonios cuando están luchando contra mí, yo no los veo, ¿tú los ves? Si tú los ves, aguas, ¿ya abriste puertas? Pero yo sé que aquí hay demonios. Pero también sé que aquí hay ángeles de Dios que están justamente luchando contra los demonios, porque Dios quiere que prevalezca justamente la paz y la tranquilidad cuando se escucha su palabra. ¿Qué tienes que hacer cuando estás luchando contra demonios? Cuando estás luchando contra tentaciones, ¿qué tienes que hacer para ser victorioso? Someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Santiago capítulo 4, versículo 6. Esta minoría debe ser una minoría confiada, pero también tiene que ser una minoría comprometida, no solamente confiada, tiene que ser una minoría comprometida. Versículo 5, capítulo 20 de Deuteronomio. Dice, y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y alguno otro la estrene. Versículo 6, ¿quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuelva a su casa, no sea que muera en la batalla y alguno otro la disfrute. Versículo 7, ¿y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. ¿A qué se refiere eso? Cuando tú estás en la batalla tienes que tener los 5 sentidos puestos en la guerra y no tiene nada que te esté distrayendo. Y hay muchas cosas que te pueden estar distrayendo. En el caminar con el Señor tienes que estar hoy atento a lo que Dios quiere decirte. Pon atención. ¿Cuántas veces llegas a una predicación y tu mente está pensando en otras cosas? Está pensando en el trabajo, está pensando en la escuela, está pensando en un conflicto que si dejó los frijoles en la olla ahí en la estufa, y están ahí pensando 1000 cosas. Y eso lo usa justamente el diablo para distraerte y que no pongas atención en el mensaje que Dios tenía preparado justamente para ti. ¿Y qué es lo que sucede? Que te pierdes de su bendición. Deja de estar pensando en aquello que no te está dando
algo bueno, que no está produciendo algo bueno, que no te está dejando nada bueno. ¿Es posible eso? Ahí está. Aquí no es el diablo. Para distraer, justamente es eso. Y lo peor que tú te permites ser ese instrumento de distracción para que Dios no hable claramente a su pueblo. El teléfono, el estornudo, la tos, el que no aguantó y no tiene problemas de esfínteres y tiene que irse al baño rápido. Yo digo, no. Tenemos que tener un orden en nuestro cuerpo. Cuando eras niño, cada rato, voy al baño, voy al baño, como 20,000 veces al baño. Casi la maestra se iba adentro del baño para dar clase ahí. Y llegas a la iglesia y te estás levanta al baño. Yo digo, mejor quédate en tu casita, no vengas, para que no distraigas, si es que tienes problemas estomacales. ¿Cuántas veces les ha pedido? No, póngale mute al teléfono o apaguen el teléfono. No lo apagas. ¿Sabes por qué no lo apagas? Porque es más importante la llamada que vas a recibir justamente cuando Dios te está hablando. Y yo no sé si has tenido la experiencia que estás en una sala de juntas con el director de la compañía o con el CEO de la compañía y se te ocurre sacar el teléfono. Y tú estás acá, ¿no? Y de repente escuchas que todo se guarda silencio. Y volteas y el director viéndote a ti. ¿Qué haces? ¿Lo saludas? ¿Te ríes? ¿Qué haces? Porque si no guardas el teléfono, saliendo de ahí te vas a recursos humanos. Pero ya esa iglesia no te importa dejar que Dios siga hablando tu vida. Eso se llama irreverencia. Y que Dios quiere que te dé la victoria en tus luchas, en tus batallas. Ahí quieres que Dios sí te derrame gracia y sanidad en tu vida y en tu familia, cuando tú no eres reverente a Él. Entonces tienes que ser una minoría comprometida. Y los oficiales tienen que decir, si tú tienes algo que no has estrenado, tu casa, tu viña, si te acabas de casar, no te quiero distraído, mejor vete, cumple con lo que tienes que hacer y cuando hayas terminado, quiero verte el 100% aquí en la guerra. Y es en todas las áreas de nuestra vida. Siendo esposo, siendo padre, siendo hermano, siendo pastor, Dios te quiere comprometido. No te quiere disperso. No sirve, una persona dispersa no sirve. Te estorba, te ancla, te detiene. Tú quieres avanzar y la persona no quiere avanzar contigo. Tú quieres avanzar, por eso ves la gran frustración de Moisés. ¿Cuánto tiempo aguantó Moisés estando en un estado de frustración? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? 40 años, 40 años, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Por qué no avanzaban? Por necedad. ¿Por qué no avanzaban? Por incredulidad. ¿Por qué no avanzaban? Por rebeldía. ¿Queremos una iglesia que avance? Tenemos que ser una iglesia comprometida. Amén. Necesitamos corazones fieles, corazones dignos de confianza, corazones valientes, corazones responsables. Eso nos va a permitir avanzar como iglesia. No toda la responsabilidad es del pastor. Es importante la dirección del pastor porque viene de la dirección de parte de Dios. Pero el pueblo necesita también estar dispuesto a obedecer y a comprometerse con las cosas de Dios. Y a veces es frustrante cuando no hay eco en esa parte. Por último, una minoría compasiva. Una minoría compasiva. ¿Cuál es esa minoría compasiva? Los que han preparado su corazón de humildad y mansedumbre.
los que han preparado justamente ese corazón de humildad y mansedumbre, los que no abusan de la vulnerabilidad de otros, por lo tanto son compasivos. Si tú me acompañas al versículo 14 del capítulo 20 de Deuteronomio, dice: solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás de él, del botín de tus enemigos, los cuales Jehová Dios te entregó. Tienen que respetar, dice aquí, la vida de las mujeres y la vida de los niños. Solamente Dios es un Dios compasivo. Y tienes que aprender a diferenciar justamente eso. ¿Qué es lo que tiene, dónde tiene que haber compasión en ti? De repente tienes un hijo que se está esforzando, tienes una hija que se está esforzando, tienes una esposa que se está esforzando, tienes un esposo que se está esforzando. Tienes que ser compasivo. Está avanzando, tal vez no como tú quisieras, pero está avanzado. Sé compasivo, ten misericordia, sé humilde. Y reconoce que Dios está trabajando en ese corazón. A lo mejor para tus ojos no es el avance que tú quisieras ver, pero está avanzando. Ten compasión. No esperes que Dios te diga: no le llames común a lo que estoy limpiando. Es en el tiempo de Dios, no es en tu tiempo. No es tu obra, es la obra del Señor. No es tu iglesia, es la iglesia de Cristo. Esa minoría compasiva no se permite contaminar. No te permitas contaminar. El enemigo está como león rugiente queriendo contaminar tu corazón. ¿Cuántas veces no ponemos un alto a los chismes, a las murmuraciones? Permites que hablen mal de tu esposo, permites que hablen mal de tu hijo, permites que hablen mal de tu iglesia, permites que hablen mal de tu pastor y no pones un alto. Y eso al final te va a contaminar. Porque si justamente coincide con lo que estás viviendo, dices: tienes razón. No me había dado cuenta, tienes razón. Es cierto, ya me doy, con razón. Ya caíste en el pecado, ya fuiste engañado. Y esto va a correr como pólvora. Y ni siquiera fue así como lo dijeron. ¿Saben cómo se llama eso? Discordia, cizaña. Y eso penetra hasta lo más profundo del corazón. Es que vi a tu esposo como que pensé que eras tú. No eras tú. Hay cizaña ahí. Oye, yo estaba de vacaciones, yo estaba en Los Ángeles y no Azules. Es que yo pensé que eras tú, igualita a ti, cizaña. ¿Que no te ha pagado? ¿No te ha pagado a ti? ¿Has escuchado eso? ¿Que te están enseñando qué? ¿Que seas fiel a quién? Pobre de ti. ¿Cómo se mueve el enemigo justamente en las situaciones y la gente está atenta a escuchar justamente? En lugar de estar escuchando la voz de Cristo, escucha la voz del enemigo. Y le pone más atención al chisme, a la novedad, que a la promesa que Dios tiene para tu vida. Qué triste es eso. Enséñate a parar el chisme. Si lo que quieres decirme va a edificar el cuerpo de Cristo, dímelo. Si lo que me vas a decir me va a acercar más a Dios, dímelo, lo voy a escuchar atentamente. Si lo que tú me vas a decir va a hacer que mi matrimonio se fortalezca, dímelo. Pero si no es así, mejor ponte a orar por mí. No necesito que me digas más cosas que me van a contaminar. Amén. Entonces hay que aprender a hacer eso, a ser una minoría comprometida, compasiva, confiada. Cuando tú cumples esta minoría, entonces te conviertes en lo que dice Salmos capítulo 1, versículo 3. Y con esto termino.
Cuando tú te conviertes en una minoría compasiva, confiada, comprometida, te conviertes justamente en lo que dice el salmista, capítulo 1, versículo 3. Dice, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quién quiere esto? ¿Quién quiere esto? Tienes que ser una minoría comprometida, una minoría confiada y una minoría comprometida, confiada, compasiva. Amén. Y sé entonces este árbol que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará en tu matrimonio, en tu familia, en tu iglesia, en tu trabajo, en la escuela. Eres justamente un instrumento de prosperidad. Quien está cerca de ti, quien está cerca de ti está prosperando espiritualmente, tal vez materialmente, pero que esté prosperando espiritualmente. ¿Qué es lo que más deseamos? Que la gente que esté cerca de mí esté creciendo. Amén. Que la gente que esté cerca de ti, que esté creciendo, que esté siendo próspera, que esté siendo ayudada en oración y ruego y con acción de gracias. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Padre bendito, Señor, te damos gracias porque has hablado, Señor, a tu pueblo. Queremos ser ese soldado, Señor, un buen soldado en Jesucristo que está sufriendo penalidades, pruebas, crisis, problemas, todos los días. Y tú nos llamaste para ser soldados activos, que estemos preparados para el momento de la guerra, de batallas, de luchas, que realmente tengamos las armas poderosas para la destrucción de fortalezas, esas armas poderosas que nos has dado, Señor, como la oración, tu palabra, el Espíritu Santo, la fe, el dominio propio, Señor. Son armas poderosas para destruir esas fortalezas que se han creado, que se han levantado en nuestra mente. Y dice tu palabra que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Tenemos que ser soldados que realmente sean comprometidos, que sean compasivos, que aprendan a confiar en ti, Señor, que sean confiables. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a estar cada día más preparados, que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra en nuestra vida, que siga santificando nuestra vida, que sigamos siendo limpiados y transformados a tu imagen. Ayúdame a hacer ese barro en tus manos. Permíteme, Señor, tener la capacidad de entender tu palabra. Permíteme tener la capacidad de memorizar tu palabra. Permíteme tener la capacidad de enseñarla y de obedecerla. Yo quiero ser una persona que marque diferencia en el reino y que pueda haber hoy gente que no te conoce, que me puedas agendar ese corazón y puedo llevarla a tus pies. No tan solo por decir tu evangelio con palabras, sino tener un evangelio sin palabras, a través de un testimonio real y verdadero. Bendice, Señor, esta semana, que sea una semana llena de ti, llena de tu plenitud. Lléname de tu gozo, de tu paz, Señor. Lléname de tu poder, de tu fuerza. Yo sé que tú vas conmigo. Tú lo prometiste, que estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amén y amén.